El gobierno se propone llevar adelante una reforma educativa que ha despertado críticas desde diversos sectores. Por ejemplo, los docentes que se oponen y que señalan que no es apropiada y que además denuncian que no fueron tenidos en cuenta en este proceso de discusión. Además, agregan que es imposible llevar adelante una reforma con los recortes en los recursos que se aplicarán. Ahora bien, también, ¿qué pasa, por ejemplo, con la formación docente? Un aspecto clave en cualquier reforma educativa. De todos estos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Para que quede constancia de que nunca se habla de eso, pero que en realidad se trata de eso, del perfil de egreso, un objetivo. Se pone en perspectiva hacia adelante, futuro ciudadano el estudiante como resultante, y se moldea la escuela universal o inaccesible, de cosas priorizables, prescindibles, se hacen disponibles varias opciones. Hay una educación sin opiniones, tecnócrata cumpliendo las funciones que el mercado impone, o recipientes sentados repitiendo aquella ciencia, cansados de perder la competencia, forman la obediencia. Serán felices sirviendo de engranaje al mecanismo. De educación estaremos hablando esta noche aquí en vivo en Lado B en la pantalla de TV Ciudad con el profesor Gabriel Quirici, quien viene trabajando desde hace mucho tiempo en procesos de discusión y en el análisis de la educación de nuestro país. No de ahora, sino también desde hace mucho tiempo. Gabriel, es un gusto enorme recibirte acá en Lado B. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Qué tal, Wilmar? Bueno, siempre es importante hablar de educación. En este momento en el Uruguay también, en donde hay un proceso que se está llevando adelante de reforma educativa que ha generado distintas polémicas. Escuchábamos y veíamos recién al Alemán, músico uruguayo, docente, cantando esa canción Perfil de Egreso, que en cierta medida también realizaba algunas críticas a la educación. En este caso concreto, Gabriel, vos venís analizando el tema desde hace mucho tiempo. Es interesante también recurrir a tu mirada y tu observación. Yo pensaba, ¿no? Que acá en el Uruguay, si nos vamos también a la época vareliana, tenemos que, para hablar de educación de hoy, ver lo que pasó en el pasado, ¿no? Y en ese sentido, nuestra educación siempre puso mucho énfasis en la primaria, ¿no? ¿Qué repercusiones tiene eso, por ejemplo, pensando en la educación media, en la educación terciaria, fijarnos siempre en la escuela? Bueno, yo creo que la educación pública uruguaya tiene su gran corazón histórico de larga duración en una fuerte enseñanza primaria pública, gratuita, obligatoria, que viene desde fines del siglo XIX y sobre todo que tuvo un impulso muy grande a comienzos del siglo XX, en la época de lo que llamamos el vallismo en general, ¿no? Uruguay fue de los primeros países en tener un acceso cada vez más creciente a todas las clases sociales para poder hacer la educación primaria. Eso es una fortaleza histórica de nuestro país, una fortaleza también porque Uruguay ha tenido grandes maestras y maestros que han elaborado novedades pedagógicas, porque se han experimentado también, los casos de la educación rural, por ejemplo, en Uruguay, muy adelantados. Yo siempre lo cuento, ¿no? Creo que muchos lo saben, quizá el intelectual más destacado a nivel de los organismos internacionales fue el maestro Miguel Soler, que llegó a presidir la UNESCO, ¿no? Por sus dotes personales, pero también porque es fruto de esa historia de la pedagogía, el magisterio uruguayo muy potente. Ahora, eso, si uno lo mira en el largo plazo, es un acervo, yo creo que siempre uno futboliza las cosas, ¿no? Pero es una cantera inagotable la educación pública uruguaya. Pero a nivel sobre todo de primaria y con otras dificultades cuando ya pensamos la educación pública uruguaya en términos de extenderse a el nivel secundario y ni que hablar al nivel terciario, todavía tiene un debe grande en cuanto a la universalización, no del acceso, porque como es gratuita y es pública el secundario y la universidad, teóricamente podrían ingresar todos. Yo siempre cuento una anécdota, Wilmar, que hace
el año pasado preparando un curso de historia de China, nada que ver, pero me parece que viene a pelo para... fui a la embajada china a pedir materiales, a ver, de historiadores chinos, no sé cuánto, y una de las delegadas de la parte cultural china me preguntó cómo era el sistema educativo uruguayo, ¿no? Entonces yo le dije un poco esto, ¿no? Que es un sistema público, gratuito, y que teníamos problemas para que culminaran secundaria más o menos un 30% de los estudiantes, y para que hicieran la universidad, ¿no? Llegaban apenas el 40% en edad. Entonces ella me dijo, ¿pero cómo? ¿Es gratuita y no la hacen? ¿No? Como claro. Diciendo, está toda a disposición. Y yo le dije, bueno, en realidad los problemas no tienen que ver con que sea gratuita y no la hagan, sino que hay otras trabas, que son inercias históricas, en donde en Uruguay el sistema de enseñanza media todavía no está preparado para universalizar el acceso y que digamos, que todas y todos los chiquilines puedan llegar a ser efectivos, no necesariamente porque sean universitarios, pero que alcancen claro. La oportunidad de la formación terciaria. Simplemente si vos mirás la cantidad de escuelas que hay, con la cantidad de institutos de enseñanza media, que es mucho menor, la proporción todavía no logra, digamos, captar a todos en una escala adecuada para que puedan hacer un tránsito fluido. Y en eso me parece que hay una cosa que en Uruguay también tenemos que empezar a pensar, ¿no? Que yo insisto, lo repito, la educación primaria uruguaya es un valor muy potente, la formación docente en Uruguay, la historia de la universidad y su autonomía, la educación pública tiene valores muy buenos, pero no siempre fue, digamos, excelente o perfecta, sobre todo en los niveles medios y terciarios, porque no siempre, o sea, si uno mira los datos de cantidad de estudiantes que hacían secundaria en los años 60, eran muy pocos, ¿no? Estamos hablando de que menos del 20% terminaba el liceo en los años 60. Por eso dicen, no, antes la educación era bárbara. No, hay un proceso en donde también Uruguay tiene una deuda con la inversión en educación pública. Hay trabajos muy interesantes sobre el gasto público, de gente vinculada a la investigación económica, ¿no? Y en Uruguay a lo largo del siglo XX la inversión en educación casi nunca superaba el 2% del PBI, ¿no? Hay un pequeño empuje en los años 90 con el intento de reforma de Germán Rama, ¿no? Que donde llega casi al 4%, y hay un pequeño, porque tampoco es tan grande, pero importante y sostenido salto en los gobiernos progresistas, donde se llega al 5%. ¿No? Ahora, yo lo comento porque a veces hay como una nostalgia, creo yo, que producto de relatos, de percepciones, a veces de trayectorias personales, no, antes en la educación, no todos llegaban antes en la educación, no a cumplir secundaria, mucho menos a hacer educación terciaria. Entonces, yo creo que el gran desafío, ¿no? Más allá de lo puntual de esta transformación, ¿no? Es cómo se piensa una educación para todas y todos, una universalización en los tramos de la adolescencia, para que después puedan acceder a las diferentes opciones de la formación y del trabajo de nivel terciario. Claro, ¿no? queda claro el planteo en el sentido de invertir más en ese tramo de la educación. ¿Vos considerás que esta reforma que se está intentando llevar adelante no contempla esos puntos? Bueno, me parece que todos los datos lo que muestran, y lo que pasó recientemente con la carta de cierre de UI21, es que es una reforma que se podrán discutir conceptos, después podemos profundizar en formación docente, que a mí me preocupa mucho, ¿no? Pero es una reforma que no está acompañada de recursos en la medida de lo que se precisa para universalizar verdaderamente. Incluso en el plan presupuestal, que yo creo que se elaboró con cuidado y respeto, uno puede discrepar, pero yo conozco de cuando se habló de, por ejemplo, el área de planificación de la ANEP, que dirige Aristimuño, que trabaja muy seriamente. Bueno, allí plantean que probablemente se pueda alcanzar a un 80% del egreso en secundaria, ¿no? En ciclo, porque se sabe que es muy difícil y no se cuenta con los recursos. A mí lo que me parece que ya es momento de plantear claramente es que si se va a hacer una transformación educativa, con los nombres, con los estilos pedagógicos que se quiera, no puede ser sin una inversión potente en recursos que supere esta inercia histórica, ¿no? En donde todavía cuesta acompañar, sostener la trayectoria, sobre todo de los sectores más vulnerables, para que terminen el liceo o la UTU, lo que sea, y puedan pensarse también haciendo una carrera terciaria, porque esto es lo otro. Tenemos, por suerte, más chiquilines haciendo la facultad o magisterio o el IPA, donde yo doy clases en esos dos niveles, ¿no? Y también en el liceo. Pero tenés clases de 1000 alumnos, la universidad también va a tener que recibir, no hubo más aporte a la universidad y cada vez tiene más alumnos. No se resuelve eso con virtualidad. Puede ser un discurso, pero se requieren recursos para que haya un acompañamiento, ¿no? Los chiquilines tienen que aprender a hacer un resumen, a hacer un citado, a cómo presentar un primer
planteo que puede ser similar a un paper que vayan a escribir o una investigación de campo, y precisar recursos humanos para eso. Entonces, si no hay una apuesta del Uruguay a invertir en la educación, digamos, y no quiero tampoco caer en la trampa del número del PBI, ¿no? Es decir, una apuesta común, ¿no? Hay sectores que están interesados en que la educación sea potente. Bueno, porque si no, el otro camino, ¿cuál es? Un país subdesarrollado en términos culturales y depender de la incorporación de conocimientos y tecnología de afuera. No, tiene que haber una apuesta a términos de edilicio, infraestructural y sobre todo en recursos humanos, ¿no? Hablabas recién, Gabriel, de formación docente, ¿no? Uno piensa que en cualquier transformación educativa la pata de la formación docente es clave porque después eso genera repercusión en todos los niveles. Hace un tiempito aquí en esta misma silla, estuvo sentado el profe Carlos de Masi, ¿no? Y él destacaba la formación que se genera en el IPA. Él decía, el IPA ha sacado grandes historiadores de nuestro país, ¿no? Y hay un montón de ejemplos y de nombres. En ese sentido, ¿dónde está puesto la preocupación? Bueno, en formación docente yo creo que hay un claro retroceso en el nivel de la propuesta de transformación, ¿no? Hay como una baja de la calidad con la justificación de flexibilizar la carrera. Yo digo justificación porque no está mal pensar en que las carreras sean flexibles en la medida que las personas puedan seguir formándose y no abandonen su trayecto, ¿no? Es decir, lo que pasa en formación docente, que es un problema habitual, es que, y esto es para pensar como país, yo insisto que no es una cuestión solo de hoy, ¿no? En muchas materias no hay profesores o faltan profesores, matemática, física, en historia en general no pasa eso, pero ¿qué ocurre? Vos cursás un par de años y ya podés elegir horas, y empezás a trabajar, y empezás a tener muchas horas de clase, y te cuesta después terminar de estudiar, y después de la vida, tenés hijos, pareja, o no. Entonces, ¿qué pasa? La tasa de egreso en formación docente viene siendo muy pequeña en relación a la cantidad. Tenemos pilas de estudiantes de formación docente. Eso es re positivo, porque hay formación docente en todo el país, con estas características que señala además y tantos otros, ¿no? La formación docente tiene una fortaleza en lo que es la didáctica. Que esto es un aspecto, y no solo en historia, esto hay experimentos de investigación, de trabajo muy bueno, didáctica de las matemáticas, de didáctica de la sociología, todos los cambios que hay en la enseñanza de la literatura, de las ciencias naturales, ¿no? Es decir, esa didáctica, ¿qué te permite a vos? Ir probando en un aula, con un profesor experimentado, con una profesora de didáctica, con un grupo de compañeros, cómo es el arte de enseñar y qué pasa con los chiquilines a la hora, digamos, cuando bajás a la cancha, ¿no? Es decir, porque uno no puede enseñar en teoría. La enseñanza es una relación, es un momento único, donde estás con otras y otros que además son adolescentes, tienen otros intereses. Entonces, la didáctica lo que va generando es una fortaleza, sobre todo en el campo de diferentes disciplinas, en donde se forman personas que además están capacitadas para enseñar. Porque, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Hay 1000 ejemplos. Yo siempre pongo el fútbol, pero Maradona es un gran jugador y muy mal técnico, porque no es lo mismo enseñar que saber jugar, ¿no? Alguien puede ser un excelente poeta, pero no un buen profesor de literatura. Lo interesante es que la formación docente en Uruguay, con la tradición del IPA, pero enriquecida por otras tradiciones también, y lo que fue la expansión de los centros regionales de profesores, ¿no? Hoy tiene una capacidad de acercarse a la enseñanza con una perspectiva didáctica muy potente. Lo que pasa es que la transformación reduce la calidad de los trayectos de los futuros docentes, ¿no? Y eso parece preocupante, porque en realidad yo creo, esto también da para muchos debates, ¿no? Pero relacionado con lo anterior, ¿no? Si Uruguay quiere pensar una educación de calidad para el siglo XXI, para ser un país, yo no digo país modelo, pero un país que puede tener capacidades de integración democrático-cultural avanzadas, tiene que invertir en educación y tiene que adquirir un carácter universitario real, la formación docente. No es un título al final dando un examen. Eso no es formación universitaria. Podrá ser acreditación, pero una formación universitaria tiene que tener potente didáctica, potente disciplina, potente trabajo de campo, ¿no? Es decir, uno cuando hace didáctica va a los liceos, tiene 3 años de experiencia en los liceos y prueba de dar clases, y también tiene que incorporarle las nuevas tecnologías y la formación en proyectos, porque uno no solo va a ir a dar clases de su materia. Eso me parece que es otra cosa que todos más o menos lo sabemos. Uno va a ir a dar clases o de historia, literatura, lo que sea, pero después va a trabajar en una comunidad, va a trabajar con profes y educadores de otras áreas y disciplinas, prepararse para eso también. Bueno, tiene que ser con nivel universitario y ahí hay que invertir. Y Uruguay, yo me pongo un poco así, Uruguay tiene una plataforma muy buena para que eso se haga. O sea, en Uruguay hay más de 30 centros de formación de profesores en todo el país. ¿Por qué no se puede convertir eso en
universidad, no sé si nacional o a una parte del, digamos, aliada a la Universidad de la República. Hay que pensar el diseño institucional, pero eso ya funciona. Y esta transformación lo que ha hecho es bajarle la calidad en vez de potenciarle, decir, bueno, a fin de año tienen un título con un sello universitario. Me parece que eso es un mal camino. Hacemos una pequeña pausa, Gabriel, ¿te parece? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Estamos en vivo aquí en lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Gabriel Quirici de educación, ¿no? La educación del presente, del futuro. Y bueno, hoy en el primer bloque mencionábamos el hecho de que Gabriel viene trabajando ya desde hace tiempo, ¿no? Con la educación, con distintos trabajos. Este es uno de ellos, por ejemplo, que bueno, que es un aporte para hablar de estos temas de los que estamos conversando hoy y plantear distintas ideas. En ese sentido, Gabriel, también es bueno preguntarte hacia dónde deberían ir. Hablábamos de la importancia de la educación media. ¿Hacia dónde deberían ir los liceos del futuro, por ejemplo? En ese sentido, ¿qué nos puedes decir? Bueno, nosotros en ese trabajo que se llama Pensar la educación más allá de la media, no más allá del promedio, pero también de cómo se discute muchas veces de educación media en los medios, donde parecería que lo referencial principalmente son datos cuantitativos que son útiles. Acá yo creo que en educación lo que hay que terminar es con que hay una verdad y otra verdad opuestas. Las dicotomías, lo que muestran en la historia, es que no se construye nada más que diálogos de sordos. Pero en general, las pruebas PISA, tasas de egreso, son datos muy relevantes, pero parecen no tener en cuenta que en la educación media siguen ocurriendo cosas muy positivas. Yo pongo el ejemplo que creo que todos recordamos de los estudiantes de Tala, ganando la Olimpiada de Robótica en Estados Unidos con el proyecto de robótica de Lego, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser si la educación era un desastre y una crisis, que en Tala pasó eso? ¿Solo pasó en Tala? Bueno, nosotros hicimos una investigación donde se muestra que no solo pasa en Tala, sino que en UTUs del interior, liceos de las zonas periféricas de Montevideo y las ciudades de todo el país, ¿no? Ocurren experiencias pedagógicas, didácticas, colectivas, donde se trabaja por proyecto y son muy exitosas para los estudiantes, para la comunidad, para la formación de los docentes, ¿no? Y esas experiencias se dan por diferentes canales y por todo el arco de materias, desde matemática, historia, derecho, ciencias naturales. O sea, hay un potencial allí, ¿no? En el trabajo por proyectos, en la integración con la comunidad, que, bueno, yo entiendo, y esto es compartido por muchos otros colegas y gente, que debería ser la base para pensar cómo cambiar la educación. Yo respeto también muchísimo y vale la pena siempre estudiar modelos externos. Puede ser Finlandia, puede ser las transformaciones, que es muy interesante lo que se ha hecho, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ¿no? Con otro tipo de liceo. Ahora, para hacer esas transformaciones, vos precisás también saber qué sale bien acá, y tratar de emularlo, no reproducirlo como una receta, ¿no? Y ahí me parece, esto también lo han trabajado analistas muy profundos, ¿no? Como Pedro Ravela, ¿no? Es decir, la clave, yo diría, uno dice la clave, se siente muy fuerte esto de las verdades, pero me parece que la inversión grande para aumentar la cantidad de centros de educación media, pueden ser UTUs, pueden ser liceos, tiene que estar acompañada de otro formato del tiempo pedagógico, de docentes, equipos que acompañan, porque estamos hablando de que estamos con adolescentes, tiene que haber psicólogos, sí, tiene que haber, ¿no? Tiene que haber más docentes de educación física, tiene que haber tiempo, más docentes de arte, también de ciencias, ¿no? Pero que esos docentes tengan una escala adecuada, cantidad de docentes y equipo, cantidad de alumnos. No puede tener un equipo de 5 personas para un liceo de 1000 alumnos. ¿Cómo los atendés? ¿No? Tiene que haber una proporción en eso, ¿no? Pero además que los docentes tengan otro tiempo, que no sea solo el tiempo de horas pizarrón. Nosotros en esa investigación llegamos a una conclusión bastante interesante, que era que Uruguay tiene que pensarse que, bueno, que un tercio, por sacar un cálculo aproximado, ¿no? Pero de las horas de los docentes tienen que ser para trabajos comunitarios y en proyectos, con los equipos, con las TICs, con los chiquillos que tienen dificultades de aprendizaje,
con experiencias de la comunidad, digamos, atendiendo los problemas del contexto de cada liceo o UTU, no importa, ¿no? Pero si vos potenciás el trabajo por proyectos, cada docente además le respetás su formación y se la incrementás, ¿no? No le decís, tenés que trabajar de cualquier cosa. No, vos sos profesor de matemática, vas a trabajar digamos, en coordinación con el proyecto que surja en tu centro, con la de geografía, con el profe de idioma español, en tal proyecto, pero tú vas a tener horas para eso, para atender a los chiquilines. Bueno, ese diseño nuevo también requiere una organización de los equipos de dirección, que tienen que ser equipos, no puede ser un gestor, no, un equipo de dirección pedagógico que se encargue de dinamizar eso, de interactuar con la comunidad. Bueno, hay un club deportivo a la vuelta al liceo, bueno, los chiquilines tienen que poder hacer las actividades. Claro. Entonces, esa capacidad... Es como crear una red, digamos, en torno a la educación. Yo creo que Uruguay en parte la tiene. Ajá. Lo que falta es como la decisión político-económica de invertir en eso y también cortar con el resultadismo de, en 2 años lo quiero ver. ¿No? Es decir, bueno, estos procesos son una apuesta a mediano plazo. Que haya un nuevo formato de liceo, un nuevo formato de UTU, incorporando lo bueno, también aprendiendo desde fuera, pero decididos a invertir y a esperar que eso fructifique en mejores tiempos pedagógicos para los chiquilines. O sea, yo creo que también en Uruguay se debe un debate con respecto a los tiempos para las familias de clase media y los liceos públicos. ¿No? Ahora, y esto yo lo saludo y creo que es una continuidad de lo que pasaba antes, los centros María Espínola, que todavía hay que seguir evaluándolos, pero que tienen más tiempo y otros espacios. Esto ha sido una propuesta actual que toma lo de los liceos de tiempos extendidos que venía de antes. Bueno, en Uruguay debería ser una cosa que se universalice. Lo que pasa es que, los centros María Espínola son una experiencia muy interesante. Ahora, todavía estamos esperando los 136 liceos modelo, que no hay ninguno, ¿no? Entonces, bueno, esto no es culpa de quien lo prometió, sino es culpa de que no se invirtió en educación. Y esto también hay que decirlo, porque si se habló de un ahorro de 900 millones, a mí eso me duele, ¿no? Se ahorraron 900 millones de dólares y no se invirtió más en educación cuando sabíamos que había estos problemas. Entonces, ahora estamos en una situación muy compleja y creo que, bueno, habrá que pensar para el año que viene y para los próximos años cómo lograr un acuerdo nacional de un shock de inversión educativa en media y también en apoyar a las universidades públicas, porque después van a recibir cada vez más alumnos egresados. Estamos hablando de una cadena de esto, ¿no? Gabriel, me quedaron preguntas por hacer, así que las seguimos en otro momento. Con mucho gusto. Te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a la Bueno, feliz año, Wilmar, y a la audiencia. Dale, nos reencontramos la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.